El Ministerio Jesús es el Rey presenta una palabra de Dios a tu corazón, con la pastora Ana Karina de Delgado. Estar el último día del año adorando a Dios y el primer día del año adorando a Dios. Tú estás marcando algo para tu futuro, para tu presente, para lo que viene, porque estás demostrando que Dios es primero y después lo demás. Y cuando tenemos a Dios de primer lugar en nuestras vidas, dice la palabra de Dios que las bendiciones nos van a alcanzar, nos van a arropar y nos van a llegar. Amén. Maravillosas palabras que hemos recibido desde que llegamos a este lugar, la presencia de Dios. El pastor hablaba sobre las llaves que te abren las puertas. La pastora Isabel hablaba sobre caminar bajo la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, volviendo al primer amor, porque el amor se apaga. Pero Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego que está en ti. Hay que avivarlo y es responsabilidad nuestra, y que podamos comenzar este nuevo año, hoy 1 de enero, avivando ese fuego. Amén. Poderosa palabra que daba nuestro discípulo pastor Orángel sobre la honra en lo secreto, la honra abierta. Yo aprendí a honrar. No era que a mí no me gustaba dar, era que yo no sabía honrar. La honra se enseña. La honra se enseña. ¿Me escuchó bien? Porque mucha gente no sabe qué es honra. En mi caso yo no sabía qué era honra, pero yo aprendí en el ministerio qué es honrar. Desde que era líder en nuestra iglesia aprendimos lo que era honra. Y allá no se hablaba mucho de honra, pero se nos reveló la honra y empezamos a honrar. Y todo lo que tú honras se te añade. Yo creo que tengo muchas cosas de mi pastor, muchas cosas buenas, porque lo que tú honras se te añade. Tengo cosas de mi apóstol. A veces yo digo palabras y yo digo, esas son palabras de mi apóstol. A veces me siento que digo palabras como él. ¿Por qué? Porque lo que tú honras se te añade. Mi esposo a veces está predicando y yo dije, está hablando como el apóstol. ¿Por qué? Porque lo que honramos se nos añade. Y es una victoria que usted hoy esté aquí con nosotros. Los primeros días, los primeros años que empezamos a hacer esta actividad de primicia, no fue fácil. Los primeros años mi esposo, mis hijos y yo. Pero sí, seguimos siendo permanentes, perseverantes. Ahora ya se formó una cultura en la iglesia de adorar a Dios y honrarlos, de honrar a Dios a través de las primicias espirituales, a través de las primicias financieras, y es maravilloso para nosotros. Hay gente que me escribieron hoy de otra iglesia: pastora, ¿yo puedo ir a su iglesia para los ayunos primicia? Yo, claro que sí puede venir. Es que en mi iglesia no lo hacen. No, venga, pero no los veo hoy tampoco. Me dijeron que iba a venir, pero no vinieron, seguro vienen mañana. Y bueno, es una bendición que nosotros durante 7 años consecutivos hemos venido todos los primeros 3 días del año recibiendo esa dirección de Dios. El Señor hablaba a mi vida el día de ayer. Estaba yo allí sentada antes de pasar a predicar, y el Señor nos había dado una palabra sobre puertas abiertas a mi esposo y a mí, y me quedé sorprendida el día de ayer, porque yo sigo mucha gente. Yo los sigo por las redes sociales, hombres y ministros, mujeres de Dios, hombres de Dios. Y ayer empecé a ver algunas notificaciones y la mayoría tiene el mismo lenguaje, puertas abiertas. Y yo le decía a mi esposo, le dije: Luis, mira lo que escribió esta pastora, puertas abiertas. Quiere decir que estamos en sintonía con el Espíritu Santo. Y estando allí sentada ayer, yo le decía: Señor, puertas abiertas para el 2024 para la iglesia. Y el Señor me decía: para mantener las puertas abiertas necesitamos ser agradecidos.
Y es la palabra que compartí el día de ayer. Mi esposo hoy la nombró como una llave que te abre la puerta. Yo creo que esas llaves que nombró el pastor son llaves que te abren las puertas. Lo que habló la pastora Isabel es otra llave que te abre las puertas, porque si tú andas en el primer amor, se te van a abrir las puertas. Lo que habló el pastor Alexander de la honra es una llave también que te abre las puertas. Pero el día de ayer, estando allí sentada, el Señor me habló y me dijo: gratitud. Gratitud te va a mantener las puertas abiertas. Y el Señor me daba la palabra en el Salmo 78, verso 40 al verso 42. El Señor también me da otro texto bíblico donde Pablo dice que en los últimos días habrán hombres malos, avaros, malagradecidos, ingratos. Y el Señor me llevaba a la historia del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, ¿qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Mandó las plagas para Egipto, mató a los primeros primogénitos de Egipto, hizo cualquier cosa para que este hombre, este rey, soltara al pueblo, para sacarlo de ese lugar, porque ellos eran ciudadanos de segunda clase. Ellos eran los peores nada. Era la gente maltratada, azotada en Egipto. Y Dios dijo: no, yo quiero mi pueblo libre. Yo quiero que dejen de ser prisioneros. Y Dios permitió todas aquellas cosas para que este hombre los soltara. Y los soltó. Y los llevó a un desierto. Y en aquel desierto tenían calor, le mandaba una nube para que no le diera sol, no le pegara sol. Tenían frío, le mandaba una columna de nube para que no tuvieran frío. Y de noche una columna para que no le diera calor. Cuando tenían hambre, le mandaba el maná para que comieran. Su ropa crecía con ellos en el desierto. Y aún así dice la palabra que este pueblo contristó el corazón de Dios, porque Dios les tuvo paciencia. En 3 días ellos podían llegar a la tierra prometida, pero duraron 40 años. 40 años. Y el Señor me decía: la ingratitud tiene que ver con el olvido. Porque te olvidas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Te olvidas de los beneficios que Dios hizo. ¿Qué pasó con este pueblo? Se olvidó de los beneficios que Dios había hecho con ellos. Se le olvidó que Dios mandó las plagas para que el rey los soltara. Se les olvidó que Dios mató los primogénitos para que este rey los soltara. Se les olvidó que le dio una columna de fuego para que no tuvieran frío. Se les olvidó todos los beneficios de Dios. El olvido es un pecado. Por eso que Proverbio dice: hijo mío, hijo mío, hijo mío, no te olvides, hijo mío, no te olvides. Y repetitivamente dice: hijo mío, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Porque somos tendencia a olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando caemos en la ingratitud, nos volvemos olvidadizos. Nos volvemos murmuradores, porque eso hizo el pueblo. El pueblo cayó en la murmuración. ¿Por qué? Porque se le olvidó lo que Dios había hecho con ellos. ¿Y qué dijeron? Ojalá nunca nos hubiese sacado de Egipto. Nos trajo al desierto para morirnos de hambre. ¿Se estaban muriendo de hambre? No se estaban muriendo de hambre. Y aún así Dios le tenía paciencia. Paciencia. Malagradecidos, ingratos. Nos trajo para acá para morirnos de hambre. ¿Y usted sabe qué dijeron? Anhelamos el pescado gratis que nos daban en Egipto. Sí, pero estabas preso, estabas oprimido. Estabas privado de libertad. No podías hacer lo que tú quieras. Tú eres un peor es nada. Allá en Egipto eras un peor es nada. No valías nada. Y Dios te sacó de ahí. Dios te sacó de ese lugar. Te trajo a una tierra donde iba a fluir leche y miel. Te sacó del lugar donde te azotaban. ¿Y sabe qué dijeron?
Extrañamos el pescado, los melones, los ajos, la cebolla, cosa de locura. Eso es locura. Que usted le diga a un privado de libertad: ¿qué quieres tú? Ajo, cebolla, melones, comida o quieres la libertad. Pero el pueblo estaba tan olvidadizo y tapado que empezaron a desear lo que Egipto le ofrecía a causa de su libertad. Dios le había dado libertad. Dios los sacó de ese lugar. Y ellos seguían amando lo que dejaron allá. Y así pasa con nosotros como iglesia. Se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros. Se nos olvida los beneficios que hemos recibido de Dios. Llegamos a la iglesia rotos, quebrantados, con el corazón destruido, la familia destruida. Llegamos a los pies de Cristo. Dios nos bendice, Dios nos exalta, Dios nos sigue bendiciendo. Y de la noche a la mañana no vemos más al hermano en la iglesia. Malagradecidos. Somos ingratos. Se nos olvidó la persona que te predicó, a la persona que ora por ti, al que te ayudó, el que te dio una palabra. Se nos olvida. Pero yo estoy declarando que Jesús es el Rey. Madre e hijas son iglesias agradecidas, porque el agradecimiento te va a abrir las puertas, iglesia. Y no solamente le pasó eso. Cuando la persona es mal agradecida, ingratos, se vuelven desleales. Judas se volvió un desleal. Se le olvidó lo que vio. Anduvo con Jesús. ¿Usted cree que Judas no vio a muertos resucitar? ¿No vio a enfermos ser sanados? ¿No vio gente ser prosperada por la mano de Jesús? Judas lo vio, pero se le olvidó. Se le olvidó lo que Dios había hecho por él y por la gente. Cuando somos ingratos nos volvemos desleales. Cuando somos ingratos nos volvemos murmuradores. Cuando somos ingratos, y esta es la peor de todas, se nos cierran las puertas. ¿Para dónde iba el pueblo? Dígame, iglesia, ¿para dónde iba? ¿Para dónde Dios los sacó? ¿Dios los sacó a morirse en el desierto? No, Dios los sacó para una tierra prometida. Dios los sacó donde una tierra donde iba a fluir leche y miel. Dios los sacó para una tierra donde iba a ser bendecido. De allí también nos sacó Dios. Dios nos sacó del infierno, de la muerte, de donde no éramos nada. Nos sacó Dios también para la bendición, como al pueblo de Israel. Pero lo sacó ¿para qué? Para una tierra prometida. ¿Y sabe qué pasó? Cuando somos ingratos, hay un rechazo de Dios. Porque Dios le tuvo paciencia. Y les tuvo paciencia. Y les tuvo paciencia. Pero llegó un día que Dios se le colmó la paciencia. Y dijo: este pueblo no va a entrar a la tierra. No va a entrar. ¿Por qué no va a entrar? Por su ingratitud. ¿Por qué no entraron? Porque fueron ingratos. ¿Por qué no entraron? Porque en medio del desierto vieron la mano de Dios, siendo bendecidos, siendo Dios allí con ellos. Sin embargo, nunca reconocieron que Dios los sacó de estar privado de libertad a la bendición. Nunca lo reconocieron. Siempre vieron a Dios como el malo. Nos trajo para sufrir, nos trajo para aguantar hambre, nos trajo para ser burlado. Hay gente que dice: para ser cristiano así como estoy, mejor no soy. Ingrato, tu salvación no vale. La restauración de tu casa no vale. Tu salud no vale. Somos ingratos. Pero la gratitud te va a abrir las puertas y te va a conducir a la tierra prometida. Te va a conducir a la tierra prometida. Lo que Dios ha preparado para ti, para mi iglesia. Dios tiene cosas preparadas, poderosas para ti, para mí, porque dice la palabra que los pensamientos de Dios no son ni como los tuyos ni como los míos. Los de Dios son mejores. Pero la ingratitud te corta la bendición, te tranca la puerta. Dios dijo: hasta aquí ustedes no van a entrar, van a entrar los niños. Son los que van a entrar, por murmuradores, por ingratos,
por desleales. Van a entrar ¿quiénes? Los niños. Por eso que la palabra de Dios dice que debemos hacernos como niños. Ser agradecidos. Ser agradecido con Dios. Lo que Él hizo en este 2023, ser agradecido con Dios. Dale gracias a Dios por lo bueno y por lo malo que hizo este 2023. Ser agradecido para que las puertas se mantengan abiertas. Reconocer el sacrificio que han hecho tus líderes, tus pastores por ti, esa oración que han hecho por ti, porque hay gente que dice: me voy de la iglesia. Cuando uno se ha estranochado hasta noches enteras aconsejándole, bendiciéndole. Ingrato, gente ingrata, y de eso está lleno el mundo. Pero estoy declarando que aquí están los agradecidos, que reconoce cómo llegaron, de dónde los sacó Dios y a dónde Dios los va a llevar. Ayer, estando allí sentada, el Señor me traía a memoria muchas cosas. Cómo llegué a los pies del Señor, quién me ayudó, quién me dio una palabra, dónde dormía yo cuando llegué a los pies de Cristo. Porque yo salí de mi casa, pero no me llevé mis cosas, ni mi cama, ni mi juego de cuarto, porque yo tenía juego de cuarto. Un juego de cuarto donde era para mi hermana y para mí. Y resulta que mi hermana se casó y me quedó para mí sola. Pero yo me fui de mi casa y yo no me llevé nada de eso. Yo me fui a dormir al piso con mi esposo, porque eso era lo que tenía, el piso. No había más nada. Había que dormir en el piso. Vamos a dormir en el piso. Me quedé sin ropa. La hermana de la falda negra, porque no tenía más, me prestaron una falda y esa no me la quitaba. Menos mal que era negra. Por lo mío la mía era negra, la de mi esposo era un pantalón rojo. ¿Usted se imagina eso? Y así llegamos a los pies del Señor. En pobreza, en miseria, en escasez, rotos totalmente, con muchas heridas familiares, mi esposo y yo por otro lado. Pero el Señor nos sanó el corazón. El Señor nos empezó a bendecir. Y aquí estamos hasta que Cristo venga. Estamos agradecidos. Lo que el Señor hizo con mi vida. Me dio la salud, me dio la fuerza, la fortaleza, el ánimo. Me transformó la vida. Yo era una mujer que no hablaba para nada. Nada. Yo no hablaba, yo no predicaba, yo no dirigía, nada. Pero Dios me transformó la vida. Porque eso hace Cristo cuando llega a tu vida. Te transforma la vida. Ya tú no piensas igual, ya no hablas igual, ya eres diferente. Eso lo hizo el Señor en mi vida. Y le doy gracias a Dios por eso. Y agradezco a Dios. Llegué a los pies de Cristo a la edad de 16 años. Y pienso que perdí mi tiempo los otros años que no lo conocí. Algunas personas dirán: no, llegaste muy joven a los pies de Cristo. Yo más bien digo, llegué tarde a los pies de Cristo, porque ya había cometido muchos errores. Porque cuando Cristo viene a tu vida, eso es lo que hace Él, evitarte un error. El que viene Cristo a tu vida a tratar de mostrarte un camino que te va a conducir a tu destino profético. ¿Qué hace Cristo cuando viene a tu vida? Marcarte un camino que te lleva a tu bendición, a esa tierra prometida. Y aquí voy a esa tierra prometida. No soy rica, pero yo sé que para allá voy, y usted también. Iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero por lo menos no duermo en el piso. Tengo mi cama, mis hijos tienen su cama. Pero así llegué yo a los pies de Cristo. Cuando salí embarazada, mi hijo Leonardo dormía aún en el piso. Porque a veces la gente cree que llegamos a los pies de Cristo y ya la vida se te va a solucionar. No, en ninguna parte de las escrituras usted va a encontrar que llega a los pies de Cristo y se te acaban los problemas. Pero perseveran los que creen en Dios. Los que nacen de nuevo perseveran. Yo nací de nuevo. Conozco gente que se ha apartado de los caminos de Dios muchísimas veces. Pero yo creo que yo nací de nuevo.
porque de la edad de 16 años nunca me he apartado, ni que Dios lo permita que me aparte. Siempre en mí hubo una convicción, si tenía o no tenía. Yo sabía que hoy no tenía, pero mañana Dios me iba a bendecir. Y con mi barriga bien grande dormía en el piso y le servía a Cristo. Y me iba en cola porque no teníamos para pagar ni siquiera la buseta. Y me iba en cola de Baraure porque vivíamos arrimados en la sala de la casa de mi mamá, ni siquiera en una habitación, en la sala de la casa de mi mamá, que a las 6 de la mañana teníamos que levantar el colchón y poner los muebles como estaba, porque ya a esa hora empezaba la gente a vestirse, a irse a su trabajo. Imagínense que uno estuviera ahí durmiendo. Y estando en esa condición, me iba con mi esposo a pedir cola para congregarnos en nuestra iglesia Fuente de Vida. Y de regreso, ¿qué hacíamos? Cola otra vez. Y cola y cola y cola, y así nos mantuvimos por muchos años, sin murmurar, sin quejarnos, obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios con alegría, con pasión, con ese amor, como decía la pastora Isabel, con un amor ferviente, apasionado por las almas. Y cuando tenía ya yo estaba esperando, vino un profeta a la iglesia. Me fui en ayuno. Ya ni me acuerdo si era porque no había comida o es que de verdad había un ayuno. Yo ya no me acuerdo si era por eso. Y me fui. Ya estaba esperando, estaba dando a luz. Y me siento en las primeras sillas. Estaba embarazada de mi hijo Leonardo. Y llega el profeta cuando terminó ese clamor y me dice que pasara, y yo paso, y me dice, me pone la mano en la barriga y me dice: tu hijo no le va a faltar nada cuando nazca. ¿Y sabe qué? Yo no tenía nada, ni un par de medias, nada, ni un tetero, ni una chupa. No tenía absolutamente nada. Y me dijo, antes de que des a luz, me dijo por el Espíritu Santo, te lo voy a dar todo. Él lo va a tener todo. Antes de que des a luz, lo vas a tener todo. Yo empecé a llorar y le dije, gracias, Señor. Gracias, gracias. Y empecé a darle las gracias, a ser agradecido. Como decía mi hijo Leonardo en la prédica, cuando tú eres agradecido, esa gracia, activas una gracia que venga, que otra cosa venga con otra cosa más acompañada, y eso es como un imán. Y empecé a decirle, Señor, gracias, gracias, gracias. Y a los 3 días de haber recibido esa palabra, salí con mi esposo. No recuerdo dónde salimos a una diligencia. Y cuando llego a mi casa, en la sala, que era mi cuarto, en la sala de la casa, había una cuna nueva, blanca, nunca se me olvida, color blanco. Estaba un ventilador nuevo, un coche nuevo verde, no se me olvida, el coche era verde. Un coche, y adentro de la cuna había pañales, teteros chicos de vidrio. ¿Se recuerdan esos teteros? Era de vidrio, era chico. Había toallitas Pamper, habían pañales Juana la iguana, lo que parieron en aquel tiempo. Ustedes deben saber cuáles son esos pañales. Había ropa. Y no solamente eso, había una cama. Había una cama matrimonial con un colchón. Y cuando yo llego y veo eso, yo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es eso? Y mi hermano me dice, eso es tuyo. Mi hermano mayor, que no alababa a Cristo, que no iba a la iglesia, que no se congregaba, me dijo, hermana, eso es tuyo. Se cumplió la palabra profética que me dio Dios a través de ese profeta. Y a los días de que eso llegó a mi casa, salí a dar a luz. Pero el Señor me lo dijo, antes de que des a luz, tu hijo no le va a hacer falta nada.
Y así fue. Tuve mi cama nueva, mi colchón nuevo. Ahora me hacía falta, era un lugar para esas cosas. Y a los 2 meses que di a luz, mi esposo me dijo: mi amor, vamos a alquilarnos. No tengo cómo pagar un alquiler, pero vamos a alquilarnos. No sé cómo vamos a hacer. Y nos fuimos a alquilar a una casa de una señora que decía que era cristiana. En uno de los cuartos de la casa, ni siquiera era una casa para nosotros solo, era una habitación de la casa. Y estando ahí en esa habitación tuve unos encuentros poderosos con Dios. Estando allí en esa habitación, cuando mi esposo salía a resolver, porque le doy gracias a Dios, mi esposo es un hombre que resuelve. Él no puede tener un medio en el bolsillo, pero él resuelve. Toda su vida, de que lo conozco, ha sido así. Nunca me ha acostado sin comer. Y él salió a resolver. Y estando allí tuvo mis encuentros con Dios. Pero como yo no hablaba, era una muchacha muy silenciosa, no decía nada. Yo estaba en mi cuarto encerrada. Yo tuve a Leonardo de 17 años. Iba a cumplir 18. Y yo a veces me encerraba con mi hijo en mi cuarto. Y se paraba la señora a maldecir el tetero, porque yo cocinaba en la cocina de ella. Maldecía el tetero, maldecía las ollas, maldecía esta gente que está aquí. Mire cómo yo lloraba en ese cuarto. Y el Señor me dijo: de aquí yo te voy a sacar también. Y así, años tras años, el Señor nos fue bendiciendo, pero siempre mantuvo